Introducción reflexiva al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es solo un conjunto de libros antiguos, es el fundamento vivo de la fe, donde Dios se revela como creador, legislador, juez justo y, sobre todo, como Padre misericordioso. En sus páginas vemos el inicio de la humanidad, el llamado a un pueblo, las promesas eternas y la paciencia divina frente a la fragilidad humana. Aquí aprendemos que Dios camina con el hombre aun cuando éste falla, corrige con amor, restaura con misericordia y promete redención. Cada relato, cada ley y cada profecía nos señala un mismo propósito: preparar el corazón del hombre para la esperanza, la obediencia y la salvación que se cumple en Cristo Jesús. Conocer el Antiguo Testamento es comprender nuestras raíces espirituales y reconocer que el Dios de ayer sigue siendo el mismo hoy y por los siglos. ¿Alguna vez has abierto el Antiguo Testamento y has sentido que es un libro gigante, intimidante y quizás hasta un poco anticuado? No estás solo, pero, ¿y si te dijera que entre sus páginas se esconde una de las historias más épicas, motivadoras y transformadoras jamás contadas? Hoy vamos a desempolvar este tesoro y a descubrir juntos el corazón vibrante del Antiguo Testamento. No vamos a leer cada versículo, sino que vamos a volar alto, como un águila, para ver el increíble panorama que Dios pintó para nosotros. Todo comienza, bueno, en el principio. Dios crea un mundo perfecto, un paraíso llamado Edén. Y en medio de esa maravilla, crea a Adán y Eva. Tenían todo lo que podían desear y, lo más importante, una relación directa y perfecta con su Creador. Imagina caminar por un jardín y conversar con Dios como lo harías con tu mejor amigo. Ese era el plan original. Pero entonces, la duda entró en escena. Una decisión, un solo acto de desobediencia, y esa conexión se rompió. No fue un castigo furioso, sino una consecuencia natural. Es como si rompieras un espejo. La imagen se distorsiona. La humanidad se alejó de la fuente de vida, y con ello entraron el dolor, la lucha y la muerte. Parece un inicio bastante triste, ¿verdad? Pero aquí es donde la historia se pone realmente emocionante. Justo en ese momento de fractura, Dios no nos abandona. Inmediatamente, pone en marcha un plan maestro de rescate. No dice, bueno, lo arruinaron, se las arreglarán solos. No, Él promete que un día enviaría a alguien para aplastar el mal y restaurar lo que se había perdido. Esta promesa es el hilo de oro que vamos a seguir a través de todo el Antiguo Testamento. Es la luz de esperanza que nunca se apaga. Ahora, avancemos un poco. La humanidad crece, pero también crece el desorden. Las cosas se complican tanto que Dios decide empezar de nuevo, pero salvando a un hombre justo llamado Noé y a su familia. El diluvio no es solo una historia sobre un gran barco y muchos animales. Es una muestra del profundo dolor de Dios por el estado del mundo y, al mismo tiempo, de su increíble misericordia al preservar un remanente. Es un reinicio, una segunda oportunidad para la humanidad, siempre con esa promesa de redención en el horizonte. Después de Noé, la historia se enfoca en un hombre llamado Abraham. Dios lo llama de su tierra y le hace una promesa alucinante. Abraham, mira las estrellas. Así de numerosa será tu descendencia, y a través de ti, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Imagínatelo, Abraham era ya un anciano y su esposa Sara también. Humanamente, era imposible, pero Abraham confió. Esta es una de las lecciones más poderosas del Antiguo Testamento. La fe no es entender cómo lo hará Dios, sino confiar en que Él lo hará. La historia de Abraham nos enseña a caminar hacia lo desconocido, sostenidos únicamente por la promesa de Dios. La descendencia de Abraham crece y se convierte en el pueblo de Israel. Sus nietos, los hijos de Jacob, terminan como esclavos en Egipto. 400 años de opresión, de trabajo forzado, de clamar al cielo por liberación. ¿Había olvidado Dios su promesa? Para nada. En el momento justo, levanta a un líder improbable, Moisés, un hombre que creció en el palacio del faraón pero que tenía un corazón para su pueblo. A través de Moisés, Dios desata su poder de una manera espectacular. Las 10 plagas, la división del Mar Rojo, no son solo efectos especiales de película, son la declaración de Dios diciendo, este es mi pueblo, y vengo a rescatarlo. Una vez libres, Dios no los deja a la deriva en el desierto, les da la ley en el monte Sinaí. A veces vemos la ley, los 10 mandamientos y todas las otras reglas como una lista de no hagas esto, pero en realidad era un regalo.
Era la manera en que Dios les decía: así es como pueden vivir en comunidad, cómo pueden amarme y amarse unos a otros. Les estoy dando las instrucciones para una vida plena y bendecida. Era el manual del fabricante para la felicidad y el orden. Y en el centro de todo, construye el tabernáculo, una tienda especial donde su presencia habitaría en medio de ellos. Dios no quería ser un rey lejano, quería acampar con su gente. Claro, el viaje por el desierto no fue fácil. El pueblo se quejó, dudó, e incluso construyó ídolos. Nos muestra nuestra propia naturaleza, ¿no crees? ¿Cuántas veces Dios nos bendice y a los 5 minutos ya nos estamos quejando de algo? Pero incluso en su rebeldía, la paciencia y la fidelidad de Dios son asombrosas. Finalmente, después de 40 años, una nueva generación, liderada por Josué, entra en la tierra prometida. La promesa a Abraham se estaba cumpliendo. Tenían un hogar. Después viene la época de los jueces. Es un ciclo un poco caótico, el pueblo se olvida de Dios, cae en problemas, claman a Él, y Dios levanta un líder, un juez, para rescatarlos. Gedeón, Débora, Sansón, son héroes imperfectos, con debilidades y errores, pero usados por Dios de maneras increíbles. Esto es súper motivador, porque nos recuerda que Dios no necesita personas perfectas para hacer su obra. Él usa personas comunes y corrientes, como tú y como yo, para lograr cosas extraordinarias. Eventualmente, el pueblo pide un rey. Querían ser como las otras naciones. Dios les advierte que no es la mejor idea, pero accede. El primer rey, Saúl, empieza bien pero termina mal por su desobediencia. Entonces, Dios elige a un joven pastor llamado David. Sí, el mismo que venció a Goliat. David no era perfecto, cometió errores muy graves, pero la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando fallaba, se arrepentía de verdad. Su corazón siempre volvía a Dios. Los salmos, muchos escritos por él, son un diario íntimo de su relación con Dios, lleno de alegría, angustia, alabanza y arrepentimiento. Nos enseñan a ser honestos con Dios en cada emoción. Bajo el reinado de David y luego de su hijo Salomón, Israel vive su edad de oro. Salomón construye el majestuoso templo en Jerusalén, un lugar permanente para la presencia de Dios. Pide sabiduría y se convierte en el hombre más sabio del mundo. Pero, tristemente, su corazón también se desvía, y después de él, el reino se divide en dos, Israel en el norte y Judá en el sur. Aquí es donde entran en escena los profetas. Hombres como Isaías, Jeremías, Elías, Eliseo, eran los mensajeros de Dios. Tenían un trabajo doble y muy difícil. Por un lado, tenían que confrontar al pueblo y a los reyes por su idolatría e injusticia. Eran la conciencia de la nación, llamándolos a volver a Dios. Sus mensajes eran a menudo duros, advirtiendo del juicio que vendría si no cambiaban. Pero, por otro lado, y esto es clave, también eran portadores de la más grande esperanza. En medio de la oscuridad y la decadencia, los profetas pintaron la imagen más clara hasta entonces del Mesías prometido, el Redentor que vendría. Isaías habló de un siervo que sufriría por nuestros pecados, de un niño que nacería y que sería llamado Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Miqueas predijo que nacería en la pequeña aldea de Belén. Jeremías habló de un nuevo pacto que Dios haría, no escrito en tablas de piedra, sino en los corazones de las personas. A pesar de las advertencias, los reinos continuaron en su camino, y las consecuencias llegaron. Primero, el reino del norte, Israel, fue conquistado y dispersado. Luego, Judá, el reino del sur, fue llevado cautivo a Babilonia. Jerusalén y el hermoso templo de Salomón fueron destruidos. Parece el final definitivo, ¿no? El pueblo de la promesa, sin tierra, sin templo, sin rey. ¿Dónde estaba Dios ahora? ¿Se había acabado todo? Absolutamente no. Incluso en el exilio, Dios estaba obrando. Historias como las de Daniel en el foso de los leones o sus amigos en el horno de fuego nos muestran que Dios es fiel incluso en tierra extraña. Y después de 70 años, tal como lo había profetizado Jeremías, Dios mueve el corazón de un rey persa, Ciro, para permitir que los judíos regresen a su tierra. Liderados por hombres como Esdras y Nehemías, reconstruyen los muros de Jerusalén y el templo. Es una historia increíble de restauración y de la fidelidad inquebrantable de Dios a su palabra. Y así, el Antiguo Testamento se cierra, con el pueblo de vuelta en su tierra, con un templo reconstruido,
pero con una profunda expectación en el aire. Saben que la historia no ha terminado. Están esperando a ese rey prometido, a ese Salvador, a ese Mesías del que hablaron los profetas. Han visto la sombra, han escuchado la promesa, han seguido el hilo de oro a través de generaciones, y ahora todo el Antiguo Testamento apunta hacia adelante, hacia el cumplimiento de la mayor promesa de todas. Visto así, el Antiguo Testamento no es un libro de reglas obsoletas o historias desconectadas. Es la primera parte de una épica historia de amor. La historia de un Dios que crea un pueblo que cae y un plan de rescate que se desarrolla a través de milenios lleno de héroes imperfectos, milagros increíbles y una promesa que se hace más y más fuerte con cada página. Nos enseña sobre la fidelidad de Dios a pesar de nuestra infidelidad, sobre su poder para rescatar y sobre su deseo profundo de tener una relación con nosotros. Es el gran preludio, el escenario perfectamente preparado para la llegada de aquel que cambiaría el mundo para siempre. Espero que esta travesía te haya animado a ver el Antiguo Testamento con nuevos ojos, no como un deber, sino como una aventura que nos revela el corazón de un Dios que nos ama apasionadamente. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones.